al maestro Paco Cruz. Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, porque estará de acuerdo el maestro con sus 47 años de periodismo, con la larga lista de libros que tiene bajo el brazo. Estará de acuerdo, Paco. Aquí están los libros: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan, que lo de estos amparos, supuestamente tramitados por un abogado de Caro Quintero, presuntamente a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desmentido ya por los hijos y desmentido por el abogado, son un nuevo montaje. ¿De quién? Eso sí está por verse, pero que es preocupante. Imagínense ante qué estamos y cómo está de torcida la situación en un poder judicial que esperemos que ya esté saneado y listo para transformarse, porque si no, pues permiten estas tropelías, estas irregularidades. Paco, ¿cómo ves la situación? Te mando un abrazo, maestro. Vicente, buenos días. No, mira, hay una campaña brutal, abierta de desprestigio de Carlos Loret de Mola y de Claudio Ochoa Huerta, a la que se monta Alejandro Junco de la Vega, porque yo vi el tuit más bien en Reforma y después ya pasé. Hay una campaña de Alejandro Junco de la Vega, de Carlos Loret de Mola, de Roberto Madrazo Pintado y claro, de este títere del niño Claudio Ochoa Huerta, ni tan niño, es un sinvergüenza. Hay una campaña abierta de desprestigio, una campaña de golpeteo, hay una campaña, te voy a decir, para mí lo que es de coprofilia y de coprofagia. Son ciertamente dos parafilias distintas, pero que se clasifican como trastornos parafílicos específicos en la edición del periodismo, ¿no? La coprofilia se refiere a la excitación sexual al ver, oler o manipular heces, así como fantasear con que otra persona participe en estas actividades de oler, manipular heces. Y la coprofagia o ingerir excrementos propios o ajenos también se ha observado en muchos periodistas, pero en especial en Carlos Loret de Mola, en Claudio Ochoa, en Alejandro Junco de la Vega y en Roberto Madrazo Pintado. Están nadando y comiendo heces. No lo digo yo, lo decía el Papa Francisco, porque yo cuando hablo de esto lo refiero al Papa Francisco. Decía que uno de los pecados de los periodistas en este momento es ese, la necesidad de nadar, de comer, de excitarse comiendo heces. Y la coprofagia igual, son palabras del Papa Francisco, fíjate. ¿Cuánto hace que murió el Papa? Y esto está más vigente que nunca. Así que Claudio Ochoa, a Loret de Mola, Roberto Madrazo Pintado y Alejandro Junco de la Vega están hundidos y ahora voy a citar, a parafrasear a Gabriel García Márquez. Están hundidos en la mierda, Vicente. Y lo peor, o no sé cuál de las dos cosas es peor, que sus lectores están gozando eso, están comiendo mierda. Verdaderamente, están haciendo eso. Mira, lo están desmintiendo y este tipo respondió a mi nota, no respondió y ahora voy a parafrasear a Vicente Serrano, ¿sí? No lo desmintió, dices tú, qué culero. Vicente, lo están desmintiendo, están inventando una nota, están mintiendo. Verdaderamente, aquí cuando ha sido necesario, aquí hemos criticado a Andrés Manuel López Beltrán, lo criticamos cuando hace necesario, pero esto es una campaña de desprestigio violenta en la que yo vi ese tuit en Reforma, no lo vi en otro lado. Así que Reforma está montada en esta campaña, pero no la primera vez. ¿Recuerdas hace el 2 de septiembre, Reforma publicó en su primera plana una comida inexistente? Metió a las cinco ministras y a los cuatro nuevos ministros a un restaurante de Polanco. Verdaderamente hay una violencia contra Andrés Manuel y en este caso Gonzalo López Beltrán, que están desmintiendo. Pero tú recuerdas alguna vez hace tiempo platicamos de Irving Wallace y su libro El Todopoderoso. Es el personaje que se llama Edward Armstead, hereda un periódico, pero es condicionada
la herencia final es condicionada a que haga de un periódico neoyorquino el periódico más leído, el más de más tiraje, el más vendido. Así que en estas ambiciones de poder, Edward se obsesiona y decide hacer de este periódico que se llama Record en el libro, el diario número uno de todo Estados Unidos, y empieza a inventar noticias. Y así está Claudio Ochoa, así está Carlos Loret, así está Alejandro Junco de la Vega, empiezan a inventar noticias y ellos son los participantes, tú sabes, él manipula, él se corrompe y él fabrica las noticias y es el único periodista que está ahí. Cuando pasan estos grandes acontecimientos, Edward es el único periodista que está ahí. Claudio Ochoa, seguramente que él metió ese amparo a través en complicidad con algún abogado. Están inventando noticias, Vicente. No solo están manipulando, no solo están mintiendo, están inventando. Se están convirtiendo o piensan en el cuarto poder. Así que yo no dudo con los elementos que hay, con las respuestas de Loret y de Claudio Ochoa, no dudo que ellos mismos estén inventando sus notas. Si después de lo de Japón, entonces, ¿qué hizo Claudio Ochoa? ¿Qué hizo Loret de Mola? Y después de la Suprema Corte de la comida ahí en el restaurante lujoso, que así súper lujoso, lo dudo, pero ¿qué hicieron? Están inventando, buscando otra nota más grande y más grande. Aquel tipo, Edward, Edward Armstead, el todopoderoso, inventa atentados al Papa, al presidente de Estados Unidos. Así están estos tipos, Vicente. Están inventando, están mintiendo. No es que algún abogado haya presentado una demanda de amparo. Ellos la presentaron. No tiene firmas, no tiene sellos, no tiene nada. Se sentaron a internet y ellos la presentaron. Y todo el mundo, claro, yo te decía, hay un grupo de políticos, comunicadores de extrema derecha que están haciendo qué? Coprofilia y coprofagia. ¿Sí? Les Así es. gusta estar nadando en eso, Vicente. Fíjate, yo voy a retar aquí a que a lo mejor me desmientan esto que voy a comentar. No sé si Ricardo Salinas Pliego los ha maleado más a los Loret y a los latinos, o los latinos y los Loret malearon también a la gente de Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Pero la incorporación de Carlos Alarraqui, que me confirmen si fue la última carta y que los primeros en haber sido invitados a tener un espacio en Azteca fueron los de Latinos. Loret, pregunto, ¿es cierto que Loret fue invitado a formar parte de las filas de Ricardo Salinas Pliego, que también se invitó incluso al teacher Joaquín López Dóriga en esta búsqueda de Ricardo Salinas Pliego de grandes periodistas, y la lista por ahí deberían de aclararla la gente de Ricardo Salinas Pliego, que se tuvieron que conformar con Atypical TV y Carlos Alarraqui, que casi les pagaba a él por estar al aire en sus espacios? Porque entonces podríamos entender que todos están conectados con todos con todos. Y qué durísimo lo que está diciendo Paco. Me dicen, ya echaste a perder al maestro Paco Cruz. No, pues imagínense, Paco, que ha arriesgado su vida por publicar sus investigaciones para tener que chutarse las mentiras y los montajes de los Loret o de los Claudio Ochoa. Por cierto, hablando de estos personajes que todos están ligados con todos, vean cómo regresa con todo el senador Gerardo Fernández Noroña, que hace referencia a Zedillo. Ya ve que ayer nos ocupó Zedillo en su entrevista, que dice que habían asesinado la democracia en México entre López Obrador y Claudia Sheinbaum cómplice. Bueno, pues escuchen la tunda que le puso Gerardo Fernández Noroña en el Senado al expresidente priista de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. Partido que su presidente hoy dio una mala noticia, por cierto, Ernesto Zedillo Ponce de León.
digo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Y entonces ese hombre que quitó a más de 2 decenas de ministros y ministras de la Corte por su voluntad y puso a dedo los nuevos integrantes de la Corte, supeditándolos a su mandato y a su determinación, nos vienen a hablar de independencia judicial. Pero además por una persona juzgadora que tomó protesta aquí y que pide licencia. Pues ahí están las referencias de Noroña a precisamente, mi querido Paco Ernesto Zedillo Ponce de León. Y fíjate, buscando, me doy cuenta que uno de los achichincles, de las mascotitas de Ricardo, que las ligas, dice, es terrible que la presidenta desde el púlpito de la mañanera, retomando como cierto lo que dice Carlos Loret de Mola, ojo, desde la trinchera de Salinas, retomando lo que publica Carlos Loret, dice, es terrible que la presidenta desde el púlpito de la mañanera mienta descaradamente. Hoy lo hizo contra Carlos Loret al decir cosas que jamás dijo y también contra Ricardo Salinas Pliego al decir que no paga impuestos y no quiere pagar. Él ya dijo que quiere pagar, pero lo justo, y claro que paga. Tan solo el año pasado Grupo Salinas pagó 25,000 millones al SAT. Muchísimo dinero. ¿Dónde está? Una cosa es no querer pagar y otra muy distinta defenderse de que no le cobren doble. ¿Qué Vicente, como que se le fue, parece que se le fue el sonido a Vicente, pero ya regresará. Pero déjenme explicarles, cuando dicen ya lo echó a perder Vicente a Paco Cruz, no, déjenme decirles, lo que yo estoy haciendo es citar al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, que ¿hace cuánto murió? Muy poco. En una entrevista en 2019, el Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio dijo que los 4 pecados o malas prácticas que, entre los 4 pecados o malas prácticas que realizan los periodistas de hoy, está la ¿sí? Están la coprofagia y la coprofilia. Lo dijo él, no lo digo yo. El Papa dijo que a los nuevos periodistas, que los nuevos periodistas están nadando en heces, que le gusta excitarse con excrementos. Lo dijo el Papa Bergoglio, ¿sí? No lo digo yo, no se lo estoy sacando de la nada, eso lo dijo el Papa, así que lo que estoy haciendo es retomando declaraciones. Y yo digo que en ese momento el Papa fue visionario, el Papa Francisco. Es una entrevista en 2019 con otro periodista amigo de él. Decía que había 4 pecados que cometen o en los que caen los nuevos comunicadores. Ese periodista se llama Jordi Évole. Jordi Évole, así que eso lo dice el Papa, lo dijo el Papa Francisco. No lo decimos nosotros, solo estoy citando al Papa porque esas eran las palabras del Papa para referirse a la prensa. Y mire, ya va a regresar Vicente, pero tenemos a otro personaje, otro hombre, verdaderamente un periodista corresponsal de guerra, y yo soy de los que reconoce como único verdadero corresponsal de guerra de este país, a Jaime Hernández, que ya lo tenemos, que él conoce de esto, que somos la misma generación, practicamos Jaime y yo el mismo tipo de periodismo, el periodismo de verdad, pero Jaime y Vicente están de nueva cuenta con nosotros aquí, así que no me estoy echando a perder, Vicente, estoy citando al Papa Francisco en lo de la coprofalia, y en eso están cayendo Claudio Ochoa, Loret de Mola, Alejandro Junco de la Vega. ¿Y por qué digo Junco de la Vega? Porque eres el dueño. No pueden publicar una mentira si Alejandro Junco de la Vega no lo autoriza. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Good morning, Mr. Paco Cruz. ¿Cómo estás, querido amigo?
¿Dónde anda el Vicente? Mira, el Chente anda... tomándose su cafecito. Con No, razón. tiene problemas, ya sabe, tiene problemas de comunicación, Vicente, ahí en el centro, pero aquí lo tenemos. Pero ya viste cuántos temas tenemos en la mesa. Oye, pero Sí, parece como que... Cedillo. Parece que fue echarle la bronca a alguien. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás gritando? ¿Qué estabas haciendo? ¿A quién te fuiste a pelear, Vicente? Por favor. A ver, no sé si me escuchan y me Sí. ven. Sí, bastante bien. Bueno, nada más voy a preguntar para no equivocarme. Es las prácticas del simulacro mañana, el izamiento de la bandera por el aniversario del sismo de 1985. Se cumplirá un aniversario más de aquel trágico día y están haciendo pues los ejercicios, practicando para que nada falle mañana. Nada más quería confirmar con la gente, querido Paco, querido Jaime. Te saludo con mucho gusto, Jaime. Good morning, querido amigo. La maldición se hará presente mañana. Seguro nos agarra otra vez. Algunos... La boca se te haga chicharrón. Justamente, Jaime, justamente. Ay, es que se ha repetido, pero oye, nos va a sonar a todos el móvil y no va a ser la amante, no va a ser la esposa, no va a ser el amigo que quiere que lo saquemos de la cárcel, no, va a ser el aviso de ensayo del terremoto. Está interesante eso de creo que es una buena idea que en cada uno de nosotros nos suene el celular. Debería de crearse un sistema, una alarma a todos los mexicanos para cuando se publiquen porquerías, los Loret de Mola, fake. Sería fantástico, de verdad. Pero desafortunadamente en este país no hay una rendición de cuentas, hay una impunidad impresionante. Y yo creo que a mí no me espanta este tipo de periodismo porque desde hace muchos años se inventó el periodismo amarillista. De hecho, el creador, el que inspiró el premio Pulitzer, Joseph Pulitzer, durante alguna época en su vida necesitaba hacer redituable. A ver, déjenme escuchar, vamos a escuchar. Bueno, qué irrespetuoso ese hombre que repite tamales. Estamos ante una situación seria, solemne, y de repente llega tamales, por Dios. Jaime, los soldados también comen tamales. Perdón. No, es que estaba yo en mis profundas reflexiones, querido amigo Paco y querido amigo Vicente, diciendo cómo es importante que las Fuerzas Armadas nos recuerden en este día o el próximo 19 de septiembre esa permanente amenaza existencial que hemos tenido sobre nosotros como una espada de Damocles, ¿no? Nos guste o no, México es un país donde ocurren los terremotos. Y estos preparativos son el recordatorio de esa amenaza existencial. ¿Cuánta gente no murió en el 85 y cuánta gente no murió en los últimos terremotos? Casi siempre son mortales en México. Y claro, se escucha toda esta ceremonia untuosa, solemne, suena un poco procaz la voz del tamalero burlándose de esa amenaza existencial con su tamales. No, es decir, el mexicano
El mexicano se burla de todo, se burla de todo. Oye, al que me van a matar un día de estos de un coraje es al presidente López Obrador, ¿eh? Estábamos platicando Paco y yo pues, de estos montajes, mi querido Jaime. Ya, la verdad, están muy enfermitos los Loret, los Claudio Ochoa, los Salinas Pliego. Y como decía el presidente, y lo bueno es lo peor que se va a poner. O sea, esto nada más es lo de ayer fue un episodio más, ¿no? Es Sí, un episodio más. pero fíjate, tú ayer señalabas bien, no me acuerdo a quién estabas entrevistando, pero decías tú, y estoy de acuerdo contigo, en que no nos podemos tomar a guasa este tipo de operativos al estilo Lore de Mola, los montajes, que ya parecen operaciones casi encubiertas a plena luz del día, ¿no? Sé que suena contradictorio, pero son operaciones muy bien precocinadas, que tienen como fin último, en inglés se llama character assassination, es un asesinato del carácter de Andrés Manuel López Obrador, de sus hijos, para seguir presentando a Morena como fuente del mal, fuente de la corrupción. Ayer, por cierto, expulsaban a Hernán Bermúdez Quetena. Qué bueno que lo expulsen, que hable, que suelte la sopa. Ayer mismo también entrevistaban a Dan Augusto López y le preguntan, ¿pero no le da miedo? ¿No le da miedo? Ya sabes, los reporteros de la fuente ahí en el Congreso que suelen ser maiciados generosamente por partidos políticos, pero es que, ¿qué le parece el amparo concedido a los hijos del presidente? Y no sé si han visto la primera plana de Reforma, a pesar del desmentido, a pesar de todo, la primera plana del Reforma hoy publica que se amparan a Eddie. No, es que es muy poca madre la del Reforma. Es ese periódico, de verdad, es lo que decía el presidente de México, es una gacetilla nauseabunda del Reforma. Pero yo creo que estos medios de comunicación viven todos ellos en un ecosistema. En Estados Unidos le dicen the whole rabbit, el agujero rabioso, donde siempre están la gente de extrema derecha rabiosa, siempre despotricando. Bueno, el Reforma surge o nace de esos agujeros rabiosos de la derecha extrema, y en ese entorno sus lectores, sabiendo que es mentira, disfrutan leyendo este tipo de porquerías. Como tenía razón el maestro Paco Cruz al decir que los lectores de derecha, de Reforma, les gusta la coprofilia, les gusta comer caca, les gusta comer mentiras, la devoran con una saciedad impresionante. Tienen una capacidad todos ellos de autoengaño impresionante. Así es que vamos a seguir viendo mucho de esto, y yo me quedo esta mañana con la enorme reflexión de el tamales, tamales, tamales. Vicente, ya saben, está por ahí, tiene algunos problemas de sonido, pero déjenme decirle, en todo nada más para terminar Mi querido referente. Paco, mi querido Jaime, yo estoy Ya teniendo regresó Vicente. algunos problemas para... Aquí estoy, Vicente, no te preocupes. Mientras Vicente recupera su audio, les voy a decir lo que dijo el Papa Francisco en 2019, y ya les platiqué déjenme ver aquí algo. Tenemos. Discúlpenme. Ya llegó Norman Pearl, pero nada más déjenme decir antes de que lo presentemos. En 2019, el Papa Francisco advirtió que los 4 pecados de los periodistas actuales, sí, los periodistas de derecha son la desinformación, la calumnia, la difamación, estoy citando al Papa, y la coprofilia. Y lo citan el Papa, esta última entendida como la atracción que puede llegar a la excitación sexual hacia los excrementos. Papa Francisco,
¿sí? Entonces, para que entiendan el nivel en el que estamos hablando de reforma de Alejandro Junco de la Vega, punto, de Carlos Loret y de Roberto Madrazo Pintado, pero Norman Pert está por ahí ya. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días para ti, para Jaime, para Vicente y a toda la audiencia. A tus órdenes. Vicente está por ahí teniendo un poco de problemas de audio, Norman, pero aquí estamos platicando, ya sabes, con Jaime Hernández y con Vicente. Tantas mentiras sí, fue un día lleno de mentiras ayer. No sé, la única verdad es que Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez Anrequena, pero ¿con cuál mentira te quedas? ¿Qué hacemos con estos medios de comunicación? Bueno, sucede que los medios de comunicación, anoche hablábamos de la impunidad en que se incurre deliberadamente. Y por supuesto, cuando no se tiene un castigo en la fabricación y difusión masiva de noticias, todo esto orquestado, ¿no? Falsas, pues deben ser sancionados severamente y aparentemente no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras no les detengan a través de actos punitivos, pues van a seguir haciéndolo así toda la vida. Esto inició el primer día del mandato del expresidente López Obrador y sigue, y esto no se detiene, y sigue adelante, y sigue tratando de manchar reputaciones, de afectar a todo aquel que represente un escollo de carácter político para la derecha, ¿no? La derecha no se detiene, siguen actuando de la misma manera. Y yo por eso creo que debe haber una transformación en términos legislativos para sancionar con toda la fuerza del Estado a cualquier persona que fabrique una prueba que no demuestre que es verídica y que eventualmente lastime, dañe a toda la gente que pretenden afectar, ¿no? Mientras no se haga esto, lo vamos a ver todos los días. Jaime, yo tengo dos temas, pero te los voy a poner en la mesa. Vanessa Romero Rocha escribió ayer una columna de opinión en el periódico, que publica en el periódico El País, y ella dice, la voy a citar, con su nuevo movimiento Salinas Pliego, busca encarecer el costo político de sus deudas y presentarse como un perseguido político en lugar de lo que es un deudor travestido en víctima. Yo hoy dije, es un travesti político. Ese nuevo movimiento es la creación del llamado movimiento anticrimen y anticorrupción, que para mí, este no es de Vanessa, es mío, servirá como una especie de partido político encubierto y plataforma electoral de Salinas Pliego, un movimiento lleno de operadores incondicionales, de resentidos y de sus periodistas de Fuerza o Informativa Azteca, que gozan de muy poca credibilidad. Pero dice, y cito a Vanessa, y con esto te doy paso y te pongo el otro tema y a Norman también. Dice Vanessa, el delirium opositor seguramente encenderá las llamas de ese movimiento recién nacido, pero de entrada dicen que en el umbral de la vida y la muerte la mente se extravía, se nubla, se desorienta. En esas horas finales, cuando los órganos fallan y el aire no alcanza al cerebro, se produce lo que los médicos llaman el delirium. Así que Salinas Pliego está delirando y es un travesti político. Y el otro tema, diputados federales del PRI, encabezados por Alejandro Moreno Cárdenas, pidieron declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, lo que permitiría, en esencia, y ya digo yo, a Donald Trump usar leyes internas extraterritoriales para ordenar incursiones militares a México. Ustedes dicen, ya regresó con nosotros Vicente, pero Jaime, ¿tú qué dices? Agrego un tema. Listo. Está relanzando el tío Richie, Ricardo Salinas, el que quiere ser presidente de México en el 2030, está relanzando el Canal 40, esta cosa que se llama ADN. Manuel López San Martín, Héctor de Mauleón, Ricardo Rafael, Risco, Rafael Pérez Gay, Leonardo Curcio, Jorge Fernández Menéndez. Como dice Luis Guillermo Hernández,
la guerra desinformativa se viene en serio. Nada más se lo dejo sobre la mesa por lo que estábamos platicando a los temas que ya planteabas, Paco, y escuchamos a Jaime. Pues déjenme roer el hueso de otro lado, ya lo hizo Vanessa de un lado, el maestro Paco igual, déjenme roer el hueso desde otro ángulo. Yo creo, ¿se acuerdan ustedes que a Al Capone nunca le pudieron encarcelar y juzgar por los muchos crímenes que cometió? Y que su talón de Aquiles resultó ser su evasión de impuestos, todo lo que no pagaba al Estado. Bueno, así ocurre con Ricardo Salinas. A Ricardo Salinas nunca se le va a poder juzgar por los dineros que recibió de la familia de Raúl Salinas de Gortari, nunca se le pudo juzgar por los muchos abusos que cometió al apropiarse del Canal 40, nunca se le pudo juzgar por mentir para convertir sus noticiarios en una caja de mentiras, de insultos, de basofia. Pero, ironías del destino, se le puede pillar, se le puede agarrar de la cola por el tema de los impuestos. Así es esta mafia, así es esta mafia. Yo creo que el gobierno de México habría sido considerado como un estado que abusa o que daña las libertades, si acaso hubiera requisado el canal Azteca y canales como ADN 40 bajo la excusa de que los periodistas o los pseudoperiodistas de esos canales mienten, lanzan campañas de odio, de mentira. Hubiera sido muy mal visto. Yo creo que es ironía cómo Ricardo Salinas va a caer casi en un operativo muy similar al de Al Capone, como gran mafioso que es. Y como buen mafioso, se hace acompañar de esta legión de otros mafiosos para defender sus intereses. ¿A cambio de qué? Pues a cambio realmente porque ellos consideran que realmente el tener un canal en abierto es una enorme ventaja para difundir a nivel nacional mentiras. Ya decía yo que a pesar del desmentido de los hermanos Beltrán, hoy Reforma vuelve a publicar en su primera plana que Eddie se ampara. Esta tendencia realmente a tratar de engañar o hacer caer a la mayoría de los mexicanos en este autoengaño de la derecha, que es fabricada desde ese agujero rabioso en el que se encuentran reunidos todos ellos, para mí yo creo que ya no va a surtir el efecto deseado. ¿Y saben por qué no va a surtir el efecto deseado? Porque a diferencia de antaño, hoy, por fortuna, existen las redes sociales y desde las redes sociales estamos todos los días de manera permanente, las 24 horas, vacunando a todos los mexicanos para que no vuelvan a taparse los ojos. Yo creo que las redes sociales hay que reconocer el enorme mérito de Sin Censura, de otros periodistas independientes, de Norman Pearl, de Paco Cruz, de otros periodistas que pululan en las redes sociales y que todos los días nos encargamos de vacunar con la verdad a toda esta gente para que no caiga en este garlito que intenta tenderles el señor Ricardo Salinas de Pliego, alias Dientes de Burro, que se resiste a pagar sus impuestos una y otra vez, pero no le va a salir la maroma, no le va a salir la maroma. Fíjense cómo entre ellos mismos se van a tener que desmentir o no. Ya si los Ricardo Rafael o los Jorge Fernández Menéndez siguen ahí recibiendo su dinero en una empresa de Ricardo Salinas Pliego, está claro que están en contra del gobierno. Sí, eso sí nos queda claro, ¿no? Los que se queden en ese chiquero, perdón, en ese lugar, en ese basurero, perdón, en esos estudios, estarán señalados por el pueblo como traidores, como odiadores, como opositores al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y otra cosa, la presidenta desde la mañanera los está desmintiendo a todos. Bueno,
hoy hay impunidad, relaciones corruptas, se está protegiendo a tal o cual político por el tema de la barredora. Bueno, ya está el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en México. ¿Y qué dice la presidenta? Habrá que investigar, habrá que llegar hasta el punto de definir en qué momento, me lo dijo a mí ayer, en qué momento se empezó a malear el personaje, perder. Lo que habla de una voluntad de la presidenta, que se dejen de tonterías, estos que manipulan la realidad para pues sus despistados lectores, oyentes o televidentes, Norman. Fíjate que lo que acabas de comentar y el listado que acabas de dar de la gente de Canal, es decir, de Canal 40, pues representa una punta de lanza del proyecto que tiene Ricardo Salinas Pliego para atacar al gobierno. Me llama la atención que no sea a través de TV Azteca este planteamiento, ¿no? O esta conformación de golpeadores, porque no quiere arriesgarla, ¿no? Ese es un punto de vista. Yo siempre pienso que quitar las concesiones, independientemente de que es una alternativa legal, es un arma del gobierno para defenderse. La mañanera, que hasta ahora ha sido eficiente para contrarrestar la información falsa que promueve esta gente, se puede quedar corta ante un golpeteo sistemático en un canal reutilizado exclusivamente con fines políticos, que no es precisamente el alma o el espíritu de la autorización que se les diera. Entonces yo creo, insisto, creo que el gobierno tiene que contemplar multas y concesiones, quitar concesiones, perdón, para poder regular la información en nuestro país. Y también deben de ser sancionados todos aquellos diarios y textos servidores al servicio de un grupo específico que todos los días mienten. Pero esto ya basta. Yo comentaba hace un momento, Vicente, que la impunidad o la fabricación masiva de noticias falsas debe ser contrarrestada, debe ser sancionada severamente. Por ejemplo, vean esto, amparan a Andy en contra. Eso es falso, eso todo el mundo sabemos que es absolutamente falso. Inclusive es tan falso como que el abogado teórico que hizo la solicitud de estos amparos, dice que no, que están utilizando su nombre, ¿no? Y que lo están utilizando, pero fíjate de qué manera utilizan su nombre. Este amparo teóricamente es solicitado no solo para los hermanos, tanto Gonzalo como Andrés Manuel López Beltrán, no, es utilizado para gente que estaba vinculado con el contrabando de combustible y los asocian de una manera deliberada en este amparo para que la gente de inmediato piense, bueno, son lo mismo. El contraalmirante Fernando Farías Laguna y el señor de los buques son lo mismo que Andy y Bobby López Beltrán, y prueba de ello es que tienen los mismos abogados. Fíjense nada más de qué tamaño es el problema de este delito, ¿no?, que están cometiendo. Ahora, seguramente van a llegar a una computadora desde donde se emitió la solicitud para conseguir tanto en Tabasco como en la Ciudad de México, como en Zacatecas, estos juicios de amparo, porque más tienen su número, ¿no? Tienen su fecha, tienen su número, y esto nos hace pensar que, ok, que todo fue cierto. Sí, pero ¿de dónde salió? ¿De qué computadora salió? Porque además la ley permite que se hagan estas solicitudes a través de ese medio. Entonces, van a llegar a una computadora X, ¿no? No hay nombre, bueno, está el nombre del solicitante que están plagiando, que como él dice, yo no hice absolutamente eso, ¿no? Están utilizando mi nombre. Hace 3 años, decía él, lo comentan sin embargo, que utilizaron su nombre como probable defensor de Caro Quintero. Me dijo, yo ni siquiera tenía cédula profesional, ¿no? O sea,
no se miden, están llegando, están llegando a lugares insospechados. Ahora, ¿quién es Claudio Ochoa Huerta? El primero que detona esto, pues este tipo es un periodista de Latinos, ¿no? Es un incondicional de Loret de Mola, y todos ellos obedecen al mismo grupo que tienen como único propósito en la vida afectar a este gobierno como lo hicieron en el pasado. Entonces yo creo que eso se tiene que detener de una manera mucho, mucho más severa, Vicente, Jaime, Paco, porque esto no puede seguir así, y no solo por la confusión que se crea en toda la población, no, esto está siendo ya algo deliberado que tiene que ser perseguido, no puede quedar así, y yo voy por las concesiones. Yo voy por lo menos que les saquen la tarjeta amarilla y decir, en la próxima te quito la concesión, ¿no? Porque eso ya basta. No creo que deba de seguir el gobierno bajo el criterio de permitir que la prensa se regule con la prensa, etc. Eso no basta. Ya esto es insuficiente, porque esto está creciendo y va a crecer más con la aparición la reaparición de Canal 40, por así decirlo, con este grupúsculo creado ex profeso para poder golpear. Oye, Paco, oye, Jaime, Norman, por cierto, ¿a dónde van los que gritan: hay ataques a la libertad de expresión, hay censura en México por este autoritarismo que encabeza Claudia Sheinbaum, por esta dictadura narcopolítica de Morena? Van a Estados Unidos, ¿no? No han encontrado en Fox una apertura para las cámaras y para los micrófonos. Alito Moreno, Paloma Sánchez, ¿quién más? Lili Telles. Se los digo porque muchos de estos de la oposición, sobre todo los más conservadores, los ultraconservadores, aspiran a que en México haya un Donald Trump o una situación como la de Estados Unidos. Bueno, Verástegui, que es tan cercano a Donald Trump. Señores, aguas con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Aguas. Ya había caído Colbert, uno de los comediantes más importantes de Estados Unidos. Ayer se confirma que la ABC ha sacado del aire a Jimmy Kimmel por las quejas de la Casa Blanca y de personajes del gabinete de Donald Trump por un chiste que no me pareció tan alucinante en relación a lo del asesinato de Charlie Kirk. Pero bueno, en la Casa Blanca sí lo tomaron a pecho. Han sacado del aire ya, van dos, de ABC a Jimmy Kimmel, de CBS a Colbert. A eso súmenle la demanda contra el New York Times, el Wall Street Journal, 60 minutos, que ha llegado a acuerdos con la CBS, con la ABC, que sacó del pool de los corresponsales de la Casa Blanca a la AP, a la prensa asociada. Ojo con lo que estamos viendo en Estados Unidos, porque aquí en México hablan de censura, hablan de un autoritarismo que no acepta la crítica, lo que me parece absurdo. ¿Y saben por qué está más absurdo? Porque van a Estados Unidos a pedir lo que dicen que no tienen en México, cuando en Estados Unidos estamos viendo esta situación, Paco. Quería ponerlo también ahí sobre la mesa para lo que estamos conversando. No, Vicente, es que en realidad Estados Unidos se ha convertido, y eso no lo dicen, esa sí es una dictadura. Sí, esa sí es una dictadura. Ya diste todos los ejemplos de de periodistas y analistas, ¿no? Matthew Dowd, que es analista que fue echado de MSNBC por recordar los pensamientos de odio que conducen a las acciones de odio, y todo esto con relación al asesinato de este nazi que era Charlie Kirk. Aquí lo dijimos, nosotros no somos partidarios de la violencia, Vicente, nunca, jamás. Deploramos cualquier asesinato, pero bueno,
ya está ahí, hay que decirlo. Charlie Kirk fue un nazi, pero no se trata de él. Todos los ejemplos que dice, empezando por la ABC, por la agencia de prensa, por prensa asociada, que lo expulsaron de la Casa Blanca porque prensa asociada se niega a poner en sus notas Golfo de Estados Unidos, ¿no? Golfo de América. Así que, ojo, mucho ojo, pero es el mismo caso de Javier Milei en Argentina, ¿no? Recientemente ordenó la incursión de la policía a oficinas y casas de 2 periodistas que dieron a conocer las grabaciones de las coimas de la hermana de Javier Milei, pero que a estos personajes están recurriendo, pero ¿qué hay? Bueno, la oposición y personajes muy claros como Alejandro Moreno Cárdenas, Lili Telles, sí quieren la intervención armada de Estados Unidos en México, sí la quieren, sí la buscan, van por ella. Ayer, diputados federales del PRI encabezados por Moreno Cárdenas pidieron al gobierno, o dicen que van a proponer un punto de acuerdo en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para que México declare terroristas a los grupos del narcotráfico, del crimen organizado. Sí, pero ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Ellos saben que declarar a grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico le daría a Estados Unidos la oportunidad de usar sus leyes internas extraterritoriales para ordenar incursiones militares a México. Eso es lo que buscan, Vicente. ¿Por qué buscan eso? ¿Saben que Estados Unidos vive hoy bajo una dictadura? Saben que es un régimen nazi, un régimen sionista también, todo junto. Pero ¿qué quieren? Es eso, porque no tienen líderes, porque no tienen nada. Me da vergüenza verdaderamente. Tantos diputados, tantos legisladores del PRI, allí, bueno, eso digo, tantos, un puñado que son los que son en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso es lo que son, pidiendo prácticamente la intervención militar de Estados Unidos en México. Eso están pidiendo. ¿Por qué? Porque son incapaces de formar líderes. Imagínate a Alito Moreno, un mafioso sin vergüenza, y todos a su alrededor pidiendo a gritos la intervención de Estados Unidos. Eso es traición a la patria. Ellos saben que eso es lo que representa, pero no hay forma de que puedan incidir, en los electores de este país, Vicente. Así que, ¿qué están buscando? Ayuda extranjera. Están buscando ayuda de un nazi. Pero ellos son los mismos. Los diputados del PRI son extrema derecha. Son eso, Vicente. Lili Telles y todos estos personajes son eso. Así que no encuentran y no hay forma de preparar líderes porque no tienen. Ellos ven el ejemplo de López Obrador. Creo que tenemos perdón. No, Vicente, sí. Se le cortó la imagen a Vicente, pero déjenme decirle, ellos ven el ejemplo de López Obrador, pero mal. Creen que López Obrador se formó en un día, no están viendo toda su carrera política, ¿sí? Creen que Trump se formó en un día, no están viendo su carrera política, pero pedir la intervención de Estados Unidos disfrazada de declarar a los grupos del crimen organizado como terroristas, es pedir la intervención extranjera. Así que no están viendo nada, pero Norman, temas sobre la mesa. Estaba yo viendo la llegada, bueno, no ha participado el maestro Jaime Hernández, ¿está castigado o qué? Discúlpenme, entonces, Jaime, no vayas a pensar al rato me vas a castigar a la noche. Gracias, Norman, por resaltar esta enorme injusticia. Que maestro Paco, como me tiene mucha envidia, no, fíjate que es interesante. Porque mientras en México tenemos una orgía desatada de mentiras y patrañas, miren, ya pusimos a Reforma, pero también el país se ha sumado casi como de forma involuntaria. Fíjense, quiero que lean el titular. Dice: Andy López Beltrán Morena y el abogado
firmante niegan la solicitud de un amparo por el caso Huachicol para evitar una eventual detención. Pero luego fíjense lo que se conoce como el subtítulo. Dice, la justicia mexicana ha concedido a 3 hijos del expresidente López Obrador un recurso que frenaría una orden de aprehensión para ellos y un listado de nombres vinculados a la trama de corrupción de la Marina. Qué asco del país. Es decir, se contradice él mismo en el titular y en el subtitular, dando por buena la historia de que a pesar de que digan lo que digan los Beltrán, los López Obrador, habrían efectivamente presentado. Es un asco del periodismo, y esto habla también de que el país, uno de los grandes afectados por el cierre de ventanillas donde recibían jugosos contratos, se ha sumado a esta campaña sucia en contra de la 4T. Bueno, pero ahora sí, en el tema de Jimmy Kimmel, y fíjense bien lo que dijo, y esta es, en opinión, lo que ha motivado su expulsión. En su monólogo, porque tiene Jimmy Kimmel un monólogo, como todos los presentadores de televisión que hacen de la parodia política una gozada en Estados Unidos. Fíjense bien lo que dijo Jimmy Kimmel. Dice, este fin de semana tocamos fondo. La pandilla de MAGA, MAGA es el movimiento de extrema derecha que apoya a Donald Trump, dice, la pandilla de MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político. Es decir, lo que dice Jimmy Kimmel es algo que por evidente no necesita demostración. Desde el poder político, desde la Casa Blanca, están diciendo que el asesino Tyler Robinson es un criminal que se atrevió a arrebatarle la vida a Charlie Kirk. Charlie Kirk era un extremista desaforado y quieren ahora lavar la imagen de Charlie Kirk. Y como Jimmy Kimmel se ha negado a lavar la imagen de este extremista, la Casa Blanca ha solicitado su remoción, la remoción fulminante de su programa. Habría que decir que detrás de todo esto está la decisión de la empresa que regula a los canales de televisión. Hay un hombre que está al frente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, que se llama Brendan Carr. ¿Quién es Brendan Carr? Brendan Carr es uno de los más leales amigos de Donald Trump. Y Brendan Carr, en una entrevista, dijo que los comentarios de Jimmy Kimmel no tenían lugar. Bueno, ¿y cuál es el problema con Brendan Carr y la Comisión Federal de Comunicaciones? Que hace poco el grupo Nexstar Media, que necesita ampliar su capital y adquirir otra empresa, necesitaba de la aprobación precisamente de Brendan Carr para autorizar la compra de una cadena afiliada. Y entonces, si no cedían a estas presiones, pues desafortunadamente no iba a prosperar estas intenciones. Por eso Disney aceptó eliminar a Jimmy Kimmel. Disney es la dueña finalmente de ABC. Y lo mismo ocurrió precisamente con Stephen Colbert, que presionada la empresa Paramount, Paramount fue en el caso de 60 Minutos, pero en el caso de la NBC también ejercieron la misma presión a través de esa Comisión Federal de Comunicaciones que controla Trump, para obligar desde el frente empresarial a estas cadenas de televisión a deshacerse de figuras claves de la sátira política en un país que realmente disfrutaba de esta libertad de poder burlarse del poder político, lo mismo de demócratas que de republicanos. Realmente es increíble lo que está pasando en Estados Unidos. Como decía bien Vicente, está ocurriendo con esta demanda contra el New York Times. Por cierto, una demanda que se fincó en un tribunal de Florida, un estado abiertamente pro-Trump, y esto pasó también con el programa de 60 Minutos que obligó a muchos de sus legendarios productores a renunciar. De así están las cosas, y mientras tanto en México, que dicen que hay censura, hay toda una orgía de mentiras, campañas sucias
Pero el gobierno de México de Claudia Sheinbaum, al igual que hacía López Obrador, no le molesta porque sabe muy bien que estas campañas sucias contra López Obrador y sus hijos, pues ya no tienen el efecto que buscaban. Saben que el pueblo de México está hoy más informado que nunca. Oye, Jaime, quiero ofrecerle una disculpa a Paco. Como tenemos un retraso en el audio, a veces me empalmo y hace un rato creo que nos empalmamos, por eso me salí de la transmisión. Te ofrezco una disculpa, Paquito. Lo que te quería decir es que Ceci tiene las declaraciones de Alito, el desgraciado de Alito Moreno, en este sentido de lo que estabas mencionando sobre los esfuerzos de esta oposición para abrirle las puertas a Estados Unidos, a la dichosa intervención, ¿no? No sé si quieres que lo escuchemos, a ver si lo escuchamos para que cierre Norman, porque son 7:23, pero pero sí redondeé la idea, Vicente. En cuanto te vimos fuera, no, Vicente, por favor, yo sé que estabas en el centro de la Ciudad de México y ahí las comunicaciones llegan con retrasos, son malas, pero lo escuchamos y Norman todavía tiene, si no, lo vamos a dejar fuera Norman. Ya dejé fuera a Jaime, ahora voy a dejar fuera a Norman, a la noche me van a correr del programa. A ver, échalo, Ceci. Como les quiero anunciar que en este momento hemos presentado un punto de acuerdo, una solicitud para declarar formalmente a los carteles que operan en México, incluyendo al cartel venezolano de los soles, como organizaciones terroristas. Y eso se tiene que hacer y se tiene que denunciar. Esto es en consonancia con declaratorias en otros países. Lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú, y eso se tiene que trabajar para tener una mayor cooperación regional, una cooperación hemisférica, y no tolerar que el gobierno haga pactos con el crimen organizado y se llene de criminales para destruir nuestro país. Aquí está el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que hemos presentado. No, bueno, el cinismo tiene rostro y nombre y apellido, y es el de Lord Botox, Alito Moreno, mi querido Norman. Bueno, pues busca protagonismo, busca recobrar el protagonismo que alguna vez tuvo el PRI en este país, pero el problema es que su representante es Alito Moreno, y Alito Moreno está terriblemente desprestigiado, sin ninguna posibilidad de permear el ánimo de la gente, ¿no? Ya lo que diga Alito Moreno y lo que le difundan, pues tiene muy poco sentido. Yo quisiera pensar que Alito Moreno estará llegando al fin de sus días como legislador y también como un personaje que se mueva con libertad en nuestro país. Me parece que se está tardando mucho el desafuero, un desafuero que tiene años esperando la posibilidad de que el tipo enfrente la justicia en Campeche. Y bueno, él hará todo lo que sea necesario, empleará los recursos que tiene, con los que cuenta. Aquí está a un lado todos los incondicionales del PRI que le permiten que él haga shows sistemáticamente, mucho más de lo que hacía antes, cuando aparentemente tenía una buena relación con Morena, ¿no? Así que Alito Moreno estará seguramente dando sus últimas patadas de ahogado y pronto deberá de comparecer ante la justicia de Campeche. Yo quisiera hablar muy brevemente de la llegada de Hernán Bermúdez Requena a México. Parece que se retrasó su vuelo. Hay información de esta mañana, de esta madrugada, de que iba a despegar a las 7:20 horas de Colombia, de Bogotá específicamente, para llegar a Tapachula. No, se esperaba la llegada a Tapachula a las 8:37 horas, no llegó y aparentemente llegará a las 10:37 de este día, para después trasladarse a México y al centro, a Toluca seguramente, y al Centro Federal de la Adaptación Social número 1 en el Altiplano. Yo creo que las cosas se van acomodando. La llegada de Bermúdez Requena es una oportunidad para
que aclare cuál fue su participación dentro del grupo de la barredora y sobre todo para que descarte o en su momento ratifique lo que algunos piensan que podría haber sucedido. Esto es una cierta connivencia con el gobierno del estado de Tabasco, lo cual quisiéramos que no fuera así, pero bueno, como dijo la presidenta, la investigación tiene que ser hasta el último resquicio y se debe de aclarar todo en beneficio de la tranquilidad, no solo de Tabasco, sino todo del país, por la repercusión que tienen tanto Adán Augusto como Merino, quienes estuvieran como gobernadores en ese estado. Así que son de las cosas que yo creo que vale la pena tener presentes. Pronto estará en el altiplano y pronto sabremos un poco más de este episodio dramático para el estado de Tabasco y con una afectación global para todo el país, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Primeras planas porque me quedé con la duda de lo que dijo el maestro Jaime Hernández y el Reforma, fíjense cómo andan desquiciados. Qué lástima del maestro Samarripa que haya terminado en esa cueva. Amparan a si existen órdenes en su contra. Y él dice, montaje. La primera plana de el Reforma. Llega Bermúdez, la Fiscalía General de la República busca castigo. Le aumentan a Harfuch el 64% de presupuesto. Bueno, en el Universal, Paraguay entrega a Hernán Bermúdez. Sheinbaum pide indagar a fondo red de corrupción. ¿Dónde está la impunidad, pues? La de la que habla Lito Moreno. Excelsior. Hernán al banquillo por narco y extorsión. Paraguay expulsó a el comandante H. La presidenta dijo que es importante avanzar en la prevención, también en el tema de los sismos, porque mañana se cumple un aniversario más del monstruoso sismo del 85, del terremoto del 85 en Milenio. Paraguay expulsa a Hernán y Adán no le inquieta que cante. La jornada. Tropas israelíes han asesinado a más de 65,000 palestinos. Expulsa a Paraguay a Bermúdez. Requena ya viaja al altiplano. En el Financiero, fíjense nada más, hay 16 implicados en el tema del huachicol fiscal. Tramitan amparos a nombre de hijos de AMLO, pero se deslindan. En el Financiero. Y así sucesivamente. Mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman. No sé si me permitas mandarte las cámaras y los micrófonos, Paco, porque como me está fallando la imagen, la conexión, no quiero tropezarme con el inicio de la mañanera del pueblo, querido Paco. Por favor, Vicente, sí, aquí déjame reivindicarme con Norman y con Jaime, que son vengativos y revanchistas. Pero sí, por favor, Vicente, aquí. Y luego la gente se pregunta, ¿por qué habla de duelo de bastonazos, Vicente? Pero sí, aquí estamos, Vicente. Nos vemos al rato. ¿Quién seguía? Norman, ¿verdad? ¿O Jaime? Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández. Maestro Paco, ¿qué pasa? Hoy te levantaste con severos problemas de Se me hace que estoy durmiendo todavía. Pero para despertar bien, Jaime, tus reflexiones para toda esta orgía de mentiras, esta orgía de desinformación, ¿a dónde vamos? Porque estamos empezando. El 26, a mediados de 2026, que es lo que va a ser, Norman tiene razón, con ADN 40, esto va a ser una locura porque van a estar en juego las elecciones de 2027, las elecciones intermedias, claramente. Sí, pero yo quisiera terminar con una reflexión muy corta que considero realmente, es muy triste que Alito Moreno, con estas declaraciones, con esta iniciativa, ese punto de acuerdo le llama, ¿acuerdo con quién? Es de verdad, qué vergüenza
que Alito Moreno termine sus días como un lacayo de Donald Trump, como una mascota, como un eunuco de Donald Trump, poniéndose como a su disposición, y voy a ir más lejos, como una ramera de la Casa Blanca. ¿Cómo es posible que el líder del Partido Revolucionario Institucional adopte primero, un punto de acuerdo en el cual no existe ninguna evidencia de que el gobierno venezolano esté detrás ni del Tren de Aragua, ni de los 5 soles, como asegura Washington? Sabemos que este es un operativo de desinformación. Por eso me resulta doblemente grave, muy triste, que el líder de un partido que, como sea, con sus luces y sus sombras, llegó a ser uno de los partidos más importantes en México, por las buenas y las malas razones, se haya convertido en una vulgar ramera de la Casa Blanca, entregándole todo, y todo con el fin de salvarse el culo. Es increíble. Yo creo que a lo mejor mis palabras suenan fuerte, pero es más fuerte la traición de Alito Moreno a su patria, al historial de un partido en que, insisto, con sus luces y sus sombras, forma parte de esa historia de México donde el trabajo a favor de la democracia, la lucha a favor de la democracia ha sido difícil, ha sido sangriento por momentos, así que creo que es lamentable. Yo creo que el PRI ya con este pronunciamiento de Alito Moreno, yo creo que ya debería ser eliminado del espectro político y no sabe lo que acaba de hacer. Creo que Alito Moreno no es consciente de lo que acaba de hacer, de la gravedad de lo que acaba de hacer. Yo estoy seguro que el Partido Revolucionario Institucional va a desaparecer en las próximas elecciones. Y eso era lo único que quería comentar, queridos amigos. Ya saben, de 2 a 3, 3:30, porque luego nos engaña Jaime y se sigue como todo el showman, que es de 2 a 3:30, no apto para cínicos, con Jaime Hernández, pero además, Jaime Journo. Y los espero ahí con mi querido ideólogo de cabecera, Yago Batusay, que es capaz de emitir editoriales impresionantes en tan solo 5 ladridos. También los espero con mi compañera de vida, Hildy, también periodista, ella, mi compañera de toda la vida, luego la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy. Ahí los espero a partir de las 14 horas. Y luego a las 19 horas con este par de periodistas y analistas que yo creo que son lo mejor hoy. Si ustedes escuchan de 7 a 9 con Norman Pearl, no se van a arrepentir, porque es un espacio donde se desmenuza la realidad cotidiana con escalpelo, con una finura, con una sobriedad. Realmente yo no conozco a analistas como a de la altura de Paco Cruz o mi querido Norman Pearl. Un abrazo a los dos. Norman, ¿con qué nos dejas? Y ya viste, ya me perdonó Jaime. Y yo espero ahora ver cómo me reivindico contigo, pero ¿con qué nos dejas, Norman? Pues bueno, con la sensación, primero que nada, el agradecimiento del maestro Jaime Hernández, para el maestro Jaime Hernández, y claro, la circunstancia de insistir en que Alito busca protagonismo, el PRI busca en su estertor, busca un protagonismo que ya no le corresponde. Yo soy Norman Pearl, me pueden encontrar también en X como Norman F. Pearl y también en Facebook con el mismo nombre. Más tarde, pues ya lo ha dicho de manera larga y sustanciosa el maestro Jaime Hernández, de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Es suficiente con que pongan Norman Pearl TV y con eso ya nos estarán acompañando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Paco. Muchas gracias, maestro Jaime. Nos vemos más tarde. Que pasen un buen día. Pues Jaime y Norman se van, yo me quedo unos minutos mientras empieza la mañanera, pero gracias a los dos, de veras, gracias a los dos. Vicente también aparecerá un poco después de la mañanera, pero ¿con qué me quedo?
Yo me quedo con varias cosas. Uno, verdaderamente la prensa mexicana vive en su peor momento, y vaya que ha sido corrupta desde hace décadas, ¿eh? Y yo he recordado cómo el general Lázaro Cárdenas del Río corrompió en grande a la prensa, ¿eh? Y a partir de ahí hemos tenido prensa revolucionaria muy decente, hemos tenido grandes periodistas en la historia, pero a partir del 38 hay un proceso de corrupción de los periodistas mexicanos y estos se dejaron seducir por esa corrupción del poder. La corrupción hizo sentir a los periodistas parte del poder, los hizo